Mis amados, estoy volviendo a Tarapoto casi menos de un año. Es una fiesta espiritual, estoy volviendo para una celebración y sé que miles de personas esta noche están reunidas aquí con el deseo de escuchar la palabra de Dios. Lo que el Señor ha hecho esta semana es algo incomparable, indecible. Las palabras se quedan cortas. Yo le estaba diciendo a un hermano esta tarde, a un hermano carnal, creo que yo ya no tengo edad para el ritmo, de este ritmo. Levantar a las 4 de la mañana, pegar avión, porque aquí no hay avión de una ciudad a otra, hay que ir a Lima necesariamente, para de Lima volver al otro lugar. Y a esta edad ya ese ritmo es cansador. Pero cuando veo a la iglesia de Dios vibrando, cuando veo miles o cientos de personas entrando al tanque del bautismo, realmente uno queda emocionado y saca fuerzas de donde no hay. Gloria a Dios por todo lo que ha hecho esta semana. En Cajamarca fue tremendo, en Chiclayo y anoche en Trujillo. 25,000 personas. En la plaza pública había una procesión enorme. El Perú estaba jugando con República Dominicana y el estadio reventando de gente. Dios es maravilloso y el pueblo quiere escuchar la palabra de Dios. Por eso vamos a abrir la Biblia para leer el texto bíblico, pero antes vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, Señor, gracias, gracias, gracias. En esta noche tibia de Tarapoto, que la brisa de tu Espíritu Santo sople, Señor, y nos refrigere, nos refresque y nos prepare para recibir tu palabra. Esta noche todos estamos deseosos de aprender de ti, pero esta noche también cada uno trae su lucha, su problema, su drama. Lo maravilloso de todo es que tú no ves a una multitud reunida. Tú ves individualmente a cada hijo, a cada hija, y te compadeces, porque eres Padre de misericordia. Desde el cielo contemplas nuestro peregrinaje en esta tierra de miseria, de dolor, de violencia, de desempleo, de hambre, de explotación, de injusticia. Desde el cielo contemplan tus ángeles a este mundo que sufre dolores de parto. Estamos caminando el peregrinaje de esta tierra rumbo a nuestro hogar celestial. Pero mientras ese día no llega, a veces hay lágrimas, hay enfermedad, hay muerte, hay hogares divididos, hay niños que sufren. Por favor, Señor, extiende tu brazo poderoso en dirección de cada persona esta noche y responde su oración, su clamor. Y ábrenos los ojos ahora, los ojos espirituales, para comprender tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos, vamos a abrir la Biblia en el libro de Ruth. Voy a pedir que coloquen ahí, Ruth capítulo 1, versículos 15 y 16. Está en la tela, quiero que ustedes lean. Y últimamente siempre pido que coloquen el texto bíblico en la tela, porque los predicadores no venimos a predicar lo que queremos, o lo que la iglesia nos pide que prediquemos. Nuestra primera lealtad es para con Dios. Venimos a predicar lo que la palabra de Dios dice. Yo tenía un grande profesor de predicación que un día me dijo: Alejandro, nosotros los predicadores somos esclavos de la palabra de Dios. No tenemos libertad para predicar lo que queremos, tenemos que sujetarnos a lo que Dios dice. Y miren lo que Dios dice. Solo que antes de leer el texto,
Voy a pedir que saquen el texto de la pantalla porque quiero contarles un poquito el contexto de la historia para que ustedes entiendan de lo que se va a tratar el texto. Había un hombre llamado Elimelec y su esposa se llamaba Noemí. Y hubo hambruna en la tierra donde ellos vivían. Y cuando hay hambre, la gente emigra a otro país, a otro lugar donde pueda vivir mejor. Hubo un tiempo en el pasado que muchos peruanos emigraron a Venezuela y emigraron a otros países. Hoy muchos venezolanos emigran al Perú y emigran a otros países. En Europa, muchos de los países en crisis, sus habitantes emigran a los países europeos. Yo estuve hace 2 años en Ucrania, llegué a Brasil y 2 días después empezó la guerra y mucha gente emigró, salió de Ucrania buscando un mejor lugar para vivir. Entonces podemos entender a Elimelec y a Noemí, su esposa, cuando salieron de su tierra, porque no es fácil salir de la tierra, dejar sus raíces. El otro día estábamos escuchando una música en la emisora y se llama Perú, una música que ustedes conocen, y cuando la selección juega ustedes cantan entusiasmados, y se llama Perú. Y la persona que estaba a mi lado me preguntó, cuando se escucha esta música, uno se siente peruano. Pero yo le dije, pero si tú estuvieras lejos del país y escuchas esta música, empiezas a llorar. Porque una cosa es escuchar tu música aquí y otra cosa es cuando estás distante del país. Una cosa es mirar la comida peruana aquí y otra cosa es añorar la comida peruana cuando estás en un país lejos de aquí. Nosotros, todos los seres humanos, somos amarrados a nuestra tierra, a nuestras costumbres, a nuestras tradiciones. Y para salir de la tierra e emigrar a una tierra extranjera solo por necesidad. Entonces, Elimelec y su esposa Noemí emigraron a una tierra extraña porque estaban pasando necesidad, estaban pasando hambre. Y emigraron con 2 pequeños muchachitos, 2 hijitos. Y fueron para allá. El tiempo pasó, los hijos crecieron y los hijos se casaron con 2 muchachas de aquel lugar. Una de ellas se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth. Ruth era de origen moabita, era una extranjera. Pero pasó el tiempo. Murió Elimelec, el esposo de Noemí. Ella se quedó viuda con 2 hijos y con 2 nueras. Pero uno de los hijos murió y después murió el otro hijo y ahora se quedó solo Ruth con 2 nueras. Ella viuda, anciana, con 2 nueras, Orfa y Ruth. A esas alturas del tiempo ya la situación había mejorado en su tierra. Por otro lado, Noemí estaba viuda, con 2 nueras viudas. Entonces Noemí le dijo a ellas, mejor volvamos a mi tierra, porque por lo menos allá está mi familia. Por lo menos allá podremos sobrevivir, ahora volvamos. Y volvieron. Y caminaron hasta llegar a la salida de la ciudad. Era una parte alta así. Y ahí Noemí miró a las 2 muchachas, sus nueras, y les dijo, miren, ¿qué van a hacer ustedes en mi tierra? Una tierra extraña para ustedes. Mejor yo me voy sola. Vuélvanse a su tierra. Vuélvanse a sus padres. ¿Qué voy a hacer yo sola por ustedes? Orfa, una de las nueras, le dijo, suegra, gracias. Se abrazaron
y Orfa regresó. Entonces, aquí viene el texto. Voy a pedir que coloquen el texto ahora sí, y ahora ustedes van a entender el texto. Mira lo que dice. Y Noemí dijo, ¿a quién? A Ruth: he aquí tu cuñada Orfa se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Voy a analizar esta primera parte, versículo 15. He aquí tu cuñada ha regresado a sus dioses, a su pasado. Tú también vuélvete. Tú sabes que hay mucha gente que vive añorando el pasado. El pueblo de Israel era típico en eso. Israel había sido libertado de Egipto y estaba caminando rumbo a la tierra de la libertad, pero estaba peregrinando por el desierto, y cuando había una pequeña tormenta ya comenzaba a reclamar: Moisés, ¿para qué nos sacaste de Egipto? En Egipto éramos esclavos, pero por lo menos teníamos agua. Aquí nos has traído al desierto, tenemos libertad, pero vamos a morir de sed. Y Dios les sacaba agua de la roca. Ahí faltaba comida. Moisés, en Egipto éramos esclavos, pero por lo menos teníamos comida. Nos has traído para la tierra de la libertad, pero vamos a morir de hambre. Y Dios les hacía caer maná del cielo. Ahí reclamaban: Moisés, estamos comiendo solo maná, maná, maná. En Egipto por lo menos teníamos otras comidas. Nos has traído a la tierra de libertad y nos das solo maná, maná, maná. Y Dios les mandaba codornices, y un día les mandó tantas codornices que dice que ellos comían codorniz hasta que se les salía por la nariz. ¿Por qué que el pueblo de Dios? Porque hoy día no somos nosotros, somos Israel, caminando en el desierto de esta vida, rumbo a nuestro hogar celestial. Pero constantemente estamos mirando para atrás, mirando para atrás, mirando para atrás. Porque para el cristiano no es fácil peregrinar en el desierto de esta vida. Muchas veces vas a perder el empleo, muchas veces vas a ser criticado, vas a ser juzgado, muchas veces tus mejores amigos te van a volver las espaldas, muchas veces te van a hacer sentir ridículo porque crees en la Biblia, porque quieres seguir a Jesús. Y en esos momentos inmediatamente, mejor me vuelvo. Y tal vez esta noche tengo la seguridad que más de uno aquí, o más de uno de los que me está oyendo en la radio, se ha vuelto para atrás, como Orfa, ha abandonado el camino, ha regresado a sus costumbres, está adorando a sus dioses. Y cuando digo dioses no me refiero a ídolos, a sus dioses, a los dioses de la carne, a los placeres. Han vuelto al cigarro, a la bebida, a las drogas, a la promiscuidad. No han sido capaces de mantenerse fieles en el camino hacia Canaán celestial. El ser humano siempre se está volviendo. Entonces, aquí encontramos en este texto un retrato de lo que nos sucede a nosotros. Voy a volver al texto ahora, al versículo 15. Por favor, regresen. Dice así: y Noemí dijo a Ruth: he aquí tu cuñada Orfa se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Ahora el versículo 16 dice: respondió Ruth. Esa frase me impresiona. Y voy a pedir que saquen el texto por un momento. Y respondió Ruth. Tú sabes que tu vida diaria es una respuesta. Tú sabes que mientras vivamos en este mundo tenemos que responder.
Porque hay muchas voces. En realidad hay dos voces: la voz de Dios que te llama, la voz de Dios que te invita, pero la voz del diablo disfrazado de muchas voces que también te llaman, te seducen, te ofrecen el mundo, te ofrecen placeres, te ofrecen maravillas. La voz de Dios te ofrece una cruz: toma tu cruz y sígueme. Entre tantos placeres que el mundo te puede ofrecer y la cruz, muchos prefieren obedecer la voz del enemigo. Pero tienes que tomar una decisión, tienes que responder. Y cuando Noemí le dijo a Ruth: tu cuñada ya ha regresado, vuelve tú también, Ruth respondió. ¿Y qué es lo que respondió? Volvamos al texto. Dice: Ruth respondió: no me ruegues que te deje y me aparte de ti. No me dejes, no me pidas, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Voy a parar ahí para comentar. La respuesta de Ruth fue: no me pidas que te deje y me aparte de ti. Ruth le estaba respondiendo a Noemí: no me pidas que te deje y me aparte de ti. Pero yo voy a tomar las palabras de Ruth y las voy a colocar en tu boca y en la mía, dirigiéndonos a Dios. ¿Quiere decir que Dios nos ruega que nos vayamos? ¿Nos pide que le dejemos? No. Dios nos da libertad. Dios podría habernos creado como robots programados para obedecer, máquinas listas para obedecer, pero no. Dios nos creó seres libres. Oh querido, tú eres libre para escoger el camino que tú quieras. Yo escucho muchas veces últimamente predicar un evangelio extraño. Ya han escuchado decir que Dios es amor, Dios es misericordia, y como Dios es una fuente de amor inagotable, cuando Cristo venga nadie se va a perder, todos se van a salvar, porque Dios es amor. Dios sería incapaz de quitar la vida, de destruir a sus hijos, a quienes Él creó. Entonces no te preocupes, acepta la gracia de Cristo, que todos se van a salvar. Ese es un evangelio extraño. Eso no está en la palabra de Dios. San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Dios ama a todos, al mundo. Dios ama a los incrédulos, a los ateos. Dios ama a los perdidos, a los perversos, a los malvados. Dios ama al mundo. Pero solo se van a salvar los que crean en Él, no todos. Pero ¿cómo Dios, siendo un Dios de amor, va a permitir que alguien se pierda? No, Dios no permite. Dios te ha dado libertad. Por eso digo que esta noche voy a poner en tus labios las palabras de Ruth a Noemí, como si fueran palabras tuyas a Dios, diciéndole: Señor, tú me has creado con libertad. Yo puedo irme a donde quiera, pero por favor, yo no puedo irme, yo no puedo dejarte, yo no puedo abandonarte, yo no puedo apartarme de ti. ¿Y por qué? Por una simple razón. Aquí está Dios, y aquí está el territorio de la bendición, el territorio del amor, el territorio de la vida abundante. Si quieres vivir una vida plena, no salgas del territorio de la vida, no te apartes de Jesús, no te vayas para afuera, porque si yo me salgo, si yo dejo el territorio de la vida, si yo me alejo de Dios, naturalmente estoy entrando en el terreno de la muerte, en el terreno de la maldición. Aquí hay dolor, aquí hay sufrimiento.
Pero pastor, yo estoy en Cristo y también sufro. Claro, porque estamos peregrinando en esta tierra maldita por el pecado. Claro que aunque estés en Cristo vas a sufrir. Solo que cuando estás lejos de Jesús sufres y el sufrimiento te acaba, te destruye, maldices y te quitas la vida. Pero cuando estás en Cristo, el dolor puede llegar, puedes llorar, puedes sufrir, pero estás en Cristo y Él finalmente te consuela y te restaura y te levanta. Por eso es que la vida cristiana es relacionamiento con Dios, es buscar todo día a Dios, es caminar con Dios. Analiza las palabras de Ruth nuevamente en el texto bíblico. Volvamos al texto. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Voy a quedarme en esa parte. A donde quiera que tú fueres, yo iré. Donde quiera que tú vivieres, yo viviré. Voy a colocar nuevamente las palabras de Ruth en tu boca, para que le digas al Señor Jesús: Señor, yo no tengo otro camino. Puede haber miles de caminos, pero para mí solo existe un camino. Yo te voy a seguir. A donde quiera que tú fueres, yo iré. Yo te seguiré. Yo andaré contigo. Yo no me apartaré de ti. Eso es lo que pensaba Enoc. Por eso Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó al cielo vivo. Eso es lo que pensaba David. Por eso David dijo: andaré con mi Dios en la tierra de los vivientes. Eso es lo que pensaba Noé. Por eso Noé caminó con Dios y la Biblia dice: y porque caminó con Dios fue un hombre perfecto. Eso es lo que pensaba Abraham, porque una noche el Señor se le apareció y le dijo: anda conmigo y sé perfecto. La vida cristiana es andar todos los días con Dios. Y finalmente en el cielo, Juan en Apocalipsis 14, versículo 1, él ve en el cielo a los redimidos siguiendo al Cordero por donde quiera que va. Quiere decir que si en el cielo los redimidos van a seguir a Jesús por donde quiera que va, es porque en esta tierra aprendieron a seguirlo. Porque en esta tierra le dijeron a Jesús: a donde quiera que fueres, iré yo. Ahora tú me vas a hacer una pregunta que una ancianita en algún lugar del mundo me hizo. Me dijo: pastor, yo no le entiendo. Usted dice que la vida cristiana es caminar con Dios. Dígame, ¿cómo puedo caminar con Dios si yo no lo veo? Si yo no lo puedo tocar, ¿cómo es que voy a caminar con Dios? Fácil. Cuando tú todos los días abres la palabra de Dios para estudiar por lo menos un versículo de la Biblia y reflexionar en él. Cuando tú todos los días, mientras estás andando, haciendo todo, abres tu corazón a Dios y oras y le cuentas a Dios todo lo que se te ocurre, lo que sientes, lo que vas a hacer. Cuando tú oras y cuando tú le cuentas a otra persona que Jesús es la fuente de la vida, tú estás caminando con Dios, andando con Dios, estás siguiendo a Dios, a Jesús por donde quiera que Él fuere. Y cuando tú estás caminando con Jesús, el carácter de Jesucristo pasa a ti, se refleja en ti y dejas de ser un rabioso, un iracundo, un mentiroso, un envidioso, un orgulloso. ¿Por qué? Porque de tanto caminar con el Maestro, el carácter del Maestro se refleja en tu vida y te vuelves manso y humilde de corazón. Y entonces tu hogar es un hogar feliz. Y tus hijos te aman. Y tu esposa es apasionada por ti. ¿Cuánta gente viene a mí y me dice: pastor, no puedo con mi carácter?
Mi problema es mi carácter. Soy terrible. Yo sé. Un día, cuando Jesús estaba en esta tierra, se acercó a Jesús un hombre con un carácter terrible. Su nombre era Juan y su apodo era el hijo del trueno. Ahora imagínate, para que a alguien le pongan de apodo hijo del trueno, no era una santa palomita. ¿Cómo a una santa palomita le van a decir hijo del trueno? Era un hombre rabioso, iracundo, egoísta, mentiroso, orgulloso. Por eso le decían hijo del trueno. Pero le dijo a Jesús: Señor, a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y siguió a Jesús y caminó con Jesús. Y el carácter de Jesús se reflejó en él. Y cuando estaba viejito ya en la isla de Patmos, ya no le decían el hijo del trueno, le decían el discípulo del amor. Mira la transformación. Oh querido, ven a Jesús. No luches por tus propias fuerzas. Tu autodisciplina no vale para nada. Ven a Jesús, cae de rodillas y dile: Señor, no puedo con mi carácter. Señor, estoy amarrado a un vicio, no me puedo libertar, no tengo fuerzas. Oh Señor, soy tímido, no tengo éxito en la vida porque soy tímido, tengo miedo de todo. Ven a Jesús, confíale tu vida, entrégale tu corazón, deja que Él haga por ti lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Y ahora entro a la parte final del versículo. Miren lo que dice. Respondió Ruth a Noemí: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Ruth era moabita, Noemí era israelita. Los moabitas adoraban a muchos dioses. Era una tribu, era un pueblo guerrero, sanguinario, perseguidor. El pueblo de Israel tenía muchos defectos, pero era el pueblo de Dios. Dios lo había sacado de la esclavitud de Egipto y lo estaba llevando hacia la tierra de Canaán. Dios era el único Dios del pueblo de Israel. Dios había establecido sus 10 eternos principios de su ley en tablas de piedra en el monte Sinaí. Cuando Ruth le estaba diciendo a Noemí: tu pueblo será tu pueblo, tu Dios será mi Dios, estaba tomando la decisión de unirse a la iglesia de Dios en esta tierra, para caminar con los hijos de Dios el peregrinaje de este mundo, para finalmente llegar a Canaán celestial. Pero ahora viene otro texto que quiero leer para que ustedes entiendan bien lo que quiere decir tu pueblo será mi pueblo, y para que ustedes entiendan lo que significa la iglesia en la vida del cristiano. Por favor, querido, no pienses que porque te bautizas y perteneces a una iglesia ya estás salvo. Nunca pienses eso. La iglesia no tiene poder para salvar a nadie. Solo Cristo y su gracia maravillosa salvan. Pero por favor, no me digas que estás salvo en Cristo si no estás en su iglesia. Y ese principio lo establece Pablo en la epístola a los Efesios. Voy a pedir que coloquen el texto. Capítulo 2, versículos 15 y 16. Dice, hablando del Señor Jesucristo, Pablo dice que Jesucristo aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. No dice que Cristo abolió en su carne los 10 mandamientos de la ley de Dios. No dice. Dice, abolió en su carne los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Cuáles eran esos mandamientos expresados en ordenanzas?
todas las instrucciones relacionadas a los sacrificios de corderitos que simbolizaban a Jesús. ¿Y por qué Jesús abolió en su carne esos mandamientos de ordenanzas, de instrucciones, de sacrificios? Porque pues al venir Jesús y ser clavado en la cruz, ya no era necesario instrucciones con relación a sacrificio de corderitos, porque ya no teníamos que ofrecer sacrificio. Ahora Cristo, el Cordero de Dios, había sido sacrificado. Por eso Él abolió en su carne los mandamientos expresados en ordenanza. Sigo leyendo. ¿Y para qué todo eso? Para crear en sí, en Cristo, para crear en sí mismo de los dos un solo pueblo, un solo hombre, haciendo la paz. Sigue. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Quiere decir que cuando Ruth le dijo a Noemí, tu pueblo será mi pueblo, aunque Cristo no había muerto, ella se estaba proyectando al futuro, a la promesa de Dios. Porque dice el texto bíblico que acabo de leer, que Jesucristo fue clavado en la cruz del Calvario para unir moabitas e israelitas, para que no hayan pueblos divididos, para que haya un solo pueblo espiritual, una sola iglesia. Pero esa iglesia es la iglesia de Dios en la medida que esa iglesia tenga a Cristo como el centro de su mensaje. Cristo la base, Cristo el principio, Cristo el medio y Cristo el fin. ¿Y por qué? Porque sin Cristo no somos nada. Porque sin Jesús no podemos hacer nada. Pero con Cristo, oh querido, con Cristo la vida cambia. En Río de Janeiro, un millonario dueño de una red de tiendas de ropa fue secuestrado. Permaneció 2 meses secuestrado. Los secuestradores pedían $2 millones para devolverlo. La familia no podía reunir esa cantidad de dinero, inclusive porque los secuestradores querían $2 millones, pero en billetes de $20. ¿Dónde iban a encontrar eso? Entonces, como pasó un mes y la familia no podía juntar el dinero, ellos le cortaron una oreja y mandaron una oreja para los familiares. El secuestrado solo logró durante los 2 meses del encierro, por una rendija, logró ver el rostro de un hombre moreno con una cicatriz en la cara. Fue al único que reconoció. Y ese rostro se le quedó marcado. Durante 2 meses fue maltratado, fue humillado. No le daban permiso para ir al baño, sucio en sus ropas. Le daban pizza para comer en esa situación deplorable. Fue una situación terrible. Finalmente hicieron los arreglos, entregaron el dinero y él fue abandonado en una carretera solitaria. La policía vino, lo llevaron a un hospital, la familia lo abrazó, pero él nunca más volvió a ser el mismo. Taciturno, no sonreía, nunca quiso contar nada para la policía. Por más que le preguntaban, parecía un zombi, un hombre sin alma, sin alegría de vivir. Después de unos meses en casa, comenzó a salir a la calle. Ya no le interesaban los negocios, la cadena de tiendas de ropa, nada. Los hijos cuidaban de todo. Pero él salía y desaparecía, nadie sabía. Aparecía a las 11 de la noche, a las 10 de la noche, volvía a la casa. ¿Dónde había andado? Nadie sabía. La esposa pagó un detective particular para seguirlo, para ver qué hacía, para ver a dónde iba. La esposa pensaba que él tenía otra mujer, pero no era verdad. El detective un día trajo el reporte y dijo,
es un misterio, porque su esposo sale y camina por la calle mirando a todas las personas. Entra a los bares, se sienta, pide agua y se queda mirando a las personas. Después sale, entra a un ómnibus, se sienta y observa a las personas. Entra al tren, después se baja. Solo anda y observa a las personas, pero no hace nada. No habla con nadie. ¿Qué misterio era ese? Él, lo único que recordaba era el rostro moreno con la cara cortada del único secuestrador que él logró ver, porque todos los otros estaban encapuchados. Un día, este hombre estaba a las 6 de la tarde, cuando la gente estaba saliendo del trabajo, parado en una esquina, en un bar, tomando agua, y de repente casi cae al suelo, porque ahí sentado en el bar, ve al moreno de la cara cortada. El corazón casi se le salió por la boca, pensó, me va a reconocer, y se escondió. Pero después lo empezó a seguir. El moreno tomó un ómnibus, él tomó el mismo ómnibus y fue atrás. Después de unas horas de viaje, el moreno saltó, él también saltó. Lo siguió. El moreno entró a una casa de 2 pisos de color amarillo y no salió. Entonces él dedujo, esa es la casa donde él vive. Al día siguiente volvió. Había unos muchachitos jugando en la calle, se acercó a ellos, les dio dinero. Les dijo, ¿ustedes saben quién vive en esa casa? Y ellos le dieron el nombre. Con ese nombre en la mano, ese hombre buscó a un equipo de matadores, sicarios, matadores de alquiler, y les ofreció mucho dinero. Les dijo, pero lo único que yo tengo es a este hombre, este es el nombre, vive en tal calle. Me avisen cuando los 5 están muertos, porque eran 5 los secuestradores. Pasó una semana, 2 semanas, 3 semanas. Una madrugada él estaba durmiendo cuando el teléfono suena y la voz del sicario del otro lado le dice, mira, toma el dinero, ya le habían dado 50%, pero toma el resto del dinero y ven corriendo, porque antes de desaparecerlos queremos que tú los veas. Y él salió disparado. La esposa preguntó, ¿a dónde vas? Él no dijo nada, desapareció y corrió. Y cuando llegó ahí estaban los 5 cuerpos. Y el sicario con una linterna en la mano le dijo, míralos bien, esos son los 5 que te secuestraron. Ahí estaba el moreno de la cara cortada, ya muertos. Pero cuando él fue yendo, el 5.º, cuando vio al 5.º, dio un grito y le dijo el sicario, te has equivocado, este no, este es mi mejor amigo, este es el que ayudó a mi familia en las transacciones con los secuestradores. No, te has equivocado. Y el sicario le dijo, no, yo no me equivoqué, ese es el jefe de la cuadrilla, tu mejor amigo. A las 10 de la mañana la familia de él fue avisada. Él se había chocado contra un árbol y cuando despertó estaba loco, estaba enloquecido. Tuvieron que llevarlo a un manicomio y en ese manicomio permaneció 2 años. En las noches de luna salía desnudo a la orilla de la piscina y aullaba como un lobo, loco, completamente desequilibrado. Pero ese hospital tenía un capellán, un pastor, y ese pastor se acercaba tratando de hacerlo hablar. Él no hablaba nada, él nunca decía nada, él solo se quedaba en un rincón y lloraba, y en las noches aullaba y gritaba, un hombre con la vida completamente destrozada. Y un día el pastor capellán pensó, este hombre carga una culpa terrible en la vida.
y le comenzó a leer una historia bíblica de perdón, de cómo Dios perdona, de cómo Dios transforma. Y a medida que el pastor le hablaba, él lloraba. Y finalmente, llorando, le dijo al pastor sus primeras palabras: pero a mí Dios no me puede perdonar, porque yo mandé matar 5 personas y una de ellas era mi mejor amigo. Y el capellán lo abrazó y le dijo: sí, para ti hay perdón. Mira lo que dice este texto: todo pecado le será perdonado al ser humano, todo. Asesinato, adulterio, miseria, violencia, injusticia, todo. Por lo tanto, tú estás perdonado. El hombre se abrazó al pastor y lloró, oraron. Y a partir de él, ese hombre empezó a estudiar la Biblia. Y a medida que estudiaba la Biblia, iba quedando lúcido. Y cada vez que la familia iba a visitarlo, lo encontraba más lúcido. Hasta que un día el director de la clínica de recuperación le dijo a la familia: llévenselo, ya está sano, ya está bien. El hombre abrió la Biblia. Hoy le entregó la vida a Cristo. Hoy tiene paz en su corazón. Y hoy sale buscando otras personas para hablar del Señor Jesucristo. No importa quién eres ni cómo has vivido. No importa lo que has hecho o lo que estás haciendo, Dios tiene poder para transformar tu vida. Yo siempre digo que tú eres lo más precioso que Dios tiene en este mundo. Él te conoce, Él sabe tus luchas, tus dolores, tus traumas, los complejos que cargas desde tu niñez. No hay nada oculto a sus ojos y Él te ama como eres. ¿Cuántas veces personas me dicen: pastor, a mí Dios no me puede aceptar porque yo soy la peor miseria de la vida? No importa lo que eres, ni importa cómo te sientes. Ven a Jesús, entrégale tu vida. Dile: Señor, yo no quiero apartarme de ti. Señor, tu pueblo será mi pueblo. Yo quiero que tú seas mi Dios. Dile: Señor, a donde quiera que tú fueres, yo iré. Yo te seguiré. Orfa decidió volver. Ruth decidió unirse al pueblo de Dios. Y Ruth llegó a ser ancestral del Señor Jesucristo por la decisión que tomó. Hoy es tu oportunidad. Yo te voy a hacer una invitación esta noche. Quiero hacer una oración especial por ti aquí adelante. Entonces, esta invitación es para aquellos que ya han estudiado la Biblia y que tal vez ya pueden bautizarse, pero que todavía no habían tomado su decisión de decirle a Dios: tu pueblo será mi pueblo, pero hoy quieren decirle. Pero también esta invitación es para aquellos que tal vez no conocen aún la Biblia, pero quieren entregarle su corazón al Señor Jesús y decirle: mira, Señor, hasta aquí nada ha dado resultado en mi vida, pero yo creo en ti y yo decido seguirte, yo quiero caminar contigo. A veces yo oigo a alguien mirar o escuchar la noticia de que alguien cayó o alguien falló y dicen así: pero ¿cómo fue capaz de hacer eso? ¿Cómo fue capaz? Oh, querido, ni tú ni yo sabemos de lo que somos capaces de hacer. Estamos bien solo por la gracia redentora de Jesucristo. Hasta aquí hemos caminado bien porque el brazo poderoso del Señor Jesús nos ha conservado, no porque hay algún mérito en nosotros. ¿Acaso las grandes victorias de David fueron por él? ¿Qué significaba una piedrecita para derrotar a un gigante como Goliat, armado hasta los dientes? Y ni siquiera usó 5 piedras, recogió 5 piedras, pero usó apenas una. No me digas que eso fue por la técnica de él en usar la honda. No era por el entrenamiento, la capacidad, no. Fue Dios.
Dios intervino paso a paso en la vida de David, mientras él tenía su mano tomado de la mano del Señor Jesús. Cuando él soltó la mano, comenzó su desgracia. Y su desgracia comenzó cuando descuidó sus responsabilidades. Su ejército estaba en el campo de batalla, y en lugar de ir él con su ejército al campo de batalla, como lo había hecho siempre, esta vez se quedó en casa, sin hacer nada. Y durante la tarde, en lugar de levantarse y hacer alguna cosa, durmió toda la tarde. Y cuando se levantó, ni siquiera se levantó para trabajar, se levantó para pasear por el terrado de su casa. Y fue ahí que vio. David era un hombre con poder. Tú sabes que Dios confía poder a sus hijos. Todos nosotros tenemos poder. El padre tiene poder en su familia, la madre. El que trabaja en cualquier lugar tiene poder en su radio de acción, el poder de la influencia, el poder del cargo. Tenemos poder, pero Dios nos confía el poder para edificar, para construir, nunca para destruir. Pero solo seremos capaces de edificar y construir si estamos tomados de la mano del Señor Jesús. El día que soltemos la mano de Jesús, vamos a usar el poder para el mal. Y en esta ocasión, en esta circunstancia, David había soltado la mano de Dios. Lo demás fue consecuencia. Vamos a abrir el primer texto para esta noche, en el segundo libro de Samuel. Ahí está, capítulo 11, versículo 2. Es un texto interesante. Dice, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. Mi pregunta es, generalmente vamos al lecho en la noche. ¿Qué hacía el rey bendito durmiendo en la tarde? Porque el pueblo estaba en el campo de batalla. Y en ese tiempo el rey iba al frente de su pueblo. Y mientras el pueblo estaba en el campo de batalla, ¿qué hacía el bendito rey durmiendo? La mente desocupada es el taller del diablo. Dice que cuando el diablo a veces, esto no dice la Biblia, es una historia, ¿no? Dice que el diablo a veces dice, bueno, ya estoy cansado de tentar a la gente, de destruir la vida, no los voy a tentar más. Pero cuando ve a alguien sin hacer nada, cuando ve a alguien con la mente desocupada, el pobre diablo dice así, pero es que he prometido que yo no los voy a tentar más. Pero cuando ve una mente desocupada, el pobre no puede resistir la tentación y cae y tenta. Una mente desocupada es taller del enemigo. Generalmente la tentación aparece cuando no estás haciendo nada. Por eso es que tenemos que estar con nuestra mente siempre ocupada en cosas buenas, en cosas que edifican, en cosas nobles. Pablo dice, si hay algo bueno, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Pero sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. El problema no fue la hermosura de la mujer.
El problema tampoco fue que se estaba bañando. Ni el problema fue que él la vio. El problema es que él estaba sin hacer nada, paseándose en el terrado de la casa, de un lado para otro, sin saber en qué pensar. Su ejército allá en el campo de batalla, y él que debería estar al frente del campo de batalla, durmiendo en la tarde. Ahora, ¿ustedes creen que David se va a salvar o no? Claro que se va a salvar. ¿Cuántos salmos de la Biblia fueron escritos por David? David, ¿cuántos sermones has escuchado acerca de David? David es una fuente de inspiración para mucha gente. Por lo menos para mí lo es. Ustedes saben que Jesús vino de la descendencia de David. ¿No podría haber escogido Dios para ser ascendiente de David alguien que no tuviera el pasado negro que tuvo David? Otra cosa, la Biblia está llena de historias. Dios no podría haber seleccionado solo las historias inspiradoras para colocar en la Biblia, para que cada vez que leyésemos la Biblia nos sintiésemos inspirados a hacer cosas buenas. Podría. ¿Por qué Dios registró en la Biblia historias terribles? Si ustedes leen la Biblia de Génesis hasta el Apocalipsis, vas a encontrar algunas historias que literalmente te da repugnancia. ¿Cómo es que los seres humanos fueron capaces de hacer eso? Y muchos de ellos van a estar en el reino de los cielos. ¿Cuál es la explicación? ¿Cuál es la explicación para que un hombre de Dios como David, porque ustedes saben que de jovencito David era un niño consagrado a Dios? Hoy día a los niños en la iglesia no les contamos historias de David, que era un pastorcillo, que cuando venían los leones, él en el nombre de Dios enfrentaba a los osos y a los leones, y cuando tenía más o menos 16 años se enfrentó a un gigante Goliat, y con solo una piedrecita lo derrotó. ¿No contamos historias maravillosas? ¿Acaso cuando Samuel visitó a Isaí, el padre de David, y le dijo: Dios me ha mostrado que entre tus hijos está el futuro rey de Israel? Entonces Isaí dijo: seguramente es este. No, ese no es. Entonces debe ser este otro. No, ese tampoco. Entonces este. No, este. Y fueron desfilando todos los hijos de Isaí, y Samuel decía: no, ninguna de esos. Y entonces Isaí preguntó: pues, ¿y entonces quién? Ya no tengo más. ¿Cómo no tienes más? Dios me ha mostrado que un hijo tuyo va a ser el rey. Tienes que tener un hijo más. Sí, tengo un debilucho, flaquito ahí pastando ovejas. Pero ese no, pues ese no va a ser rey nunca. Llámalo. Y lo trajeron. Y cuando Samuel lo vio, dijo: este es el hombre. Ahí nace ese versículo que dice que Dios no ve lo que está delante de sus ojos como los hombres. Cuando vamos a escoger a alguien, le vemos al más pintoso, al más hermoso, al más bonito, al más inteligente, al más apuesto. Pero Dios no ve así. Cuando Dios ve el corazón. Y David fue llamado el hombre conforme al corazón de Dios. Fue un hombre extraordinario. Fue nombrado rey de Israel. Pero cayó y cayó estrepitosamente. Lección número 1. El hecho de que hoy estamos bien con Dios no significa que mañana también estaremos. No existe una vez salvo, para siempre salvo. No existe. Existe una vez salvo, cada día salvo, cada hora salvo,
cada minuto salvo, cada segundo salvo. No es porque Dios me ha usado durante 40 años que me va a seguir usando. Mañana puedo tener una caída estrepitosa, porque basta soltar el brazo poderoso de Dios y no somos nada en la vida. A veces yo oigo a alguien mirar o escuchar la noticia de que alguien cayó o alguien falló y dicen así: pero ¿cómo fue capaz de hacer eso? ¿Cómo fue capaz? Oh querido, ni tú ni yo sabemos de lo que somos capaces de hacer. ¿Estamos bien? Solo por la gracia redentora de Jesucristo. Hasta aquí hemos caminado bien porque el brazo poderoso del Señor Jesús nos ha conservado, no porque hay algún mérito en nosotros. ¿Acaso las grandes victorias de David fueron por él? ¿Qué significaba una piedrecita para derrotar a un gigante como Goliat, armado hasta los dientes? Y ni siquiera usó 5 piedras, recogió 5 piedras, pero usó apenas una. No me digas que eso fue por la técnica de él en usar la honda. No era por el entrenamiento, la capacidad, no. Fue Dios. Dios intervino paso a paso en la vida de David, mientras él tenía su mano tomado de la mano del Señor Jesús. Cuando él soltó la mano, comenzó su desgracia. Y su desgracia comenzó cuando descuidó sus responsabilidades. Su ejército estaba en el campo de batalla, y en lugar de ir él con su ejército al campo de batalla, como lo había hecho siempre, esta vez se quedó en casa, sin hacer nada. Y durante la tarde, en lugar de levantarse y hacer alguna cosa, durmió toda la tarde. Y cuando se levantó, ni siquiera se levantó para trabajar, se levantó para pasear por el terrado de su casa. Y fue ahí que vio. David era un hombre con poder. Tú sabes que Dios confía poder a sus hijos. Todos nosotros tenemos poder. El padre tiene poder en su familia, la madre. El que trabaja en cualquier lugar tiene poder en su radio de acción, el poder de la influencia, el poder del cargo. Tenemos poder, pero Dios nos confía el poder para edificar, para construir, nunca para destruir. Pero solo seremos capaces de edificar y construir si estamos tomados de la mano del Señor Jesús. El día que soltemos la mano de Jesús, vamos a usar el poder para el mal. Y en esta ocasión, en esta circunstancia, David había soltado la mano de Dios. Lo demás fue consecuencia. Mandó llamar a la mujer porque él tenía poder, era el rey. ¿Quién le podía decir no al rey? Cometió adulterio. Unos días después la mujer llega, manda un emisario y le dice: rey, estamos en un problema terrible porque estoy embarazada. Y hace meses mi esposo está en la batalla. ¿Qué explicación tengo? No sería motivo para que él se arrepintiera y llorara y pidiera perdón, pero no lo hizo. Tenía poder y usó mal el poder. Mandó traer al esposo de Betsabé y le dijo: mira, ven, ve a tu casa, estás tanto tiempo en el campo de batalla, ve a tu casa, duerme con tu esposa. Miren la manipulación del poder. Pero el esposo de Betsabé, un general
del ejército de David, dijo, no, Señor, ¿cómo voy a ir a dormir a mi casa mientras mis soldados están en el campo de batalla? El rey, la historia es grotesca y está en la Biblia. ¿Por qué Dios ha registrado historias grotescas en la Biblia? Por un motivo. Porque Él quiere que nosotros aprendamos de las cosas buenas y aprendamos de las cosas malas. Evitemos los errores de los hombres que fallaron y sigamos el ejemplo de los hombres y las mujeres que acertaron. La Biblia no esconde la humanidad de los seres humanos. La Biblia no disfraza. La Biblia es clara. Porque Dios entiende mejor que nadie al ser humano. Y Dios sabe que una de las mejores maneras de enseñar es a través de las historias. Es por eso que cada noche yo cuento algunas historias. Porque estoy reforzando los conceptos teóricos a través de las historias. Esta noche ni necesito una historia porque la historia es bíblica. David hizo de todo para que el general fuese a la casa a dormir con la esposa, pero no consiguió. Y al no conseguir, le dijo, entonces vuelve al campo de batalla. Pero agarró a otro general y le dijo, mira, cuando se descuida, mándalo matar. Y mataron. O sea, David no solo adulteró, David usó el poder, usó la intriga política, usó el asesinato. Un hombre que de joven, de niño, fue un extraordinario hombre de Dios. Soltó el brazo de Dios y se arruinó. Se hundió. Es por eso que te digo, ni tú ni yo tenemos la mínima idea de a dónde podemos llegar si soltamos el brazo poderoso de Jesús. La historia es muy triste. El esposo de Betsabé murió y ahora David va delante del pueblo y le dice, mira, mi general ha muerto en batalla. Ha dejado una viuda. Lo mínimo que puedo hacer es casarme con la viuda. Y lógicamente el pueblo aplaude. ¡Qué héroe! ¡Qué hombre noble! Pero tú y yo conocemos la historia. Un día, Dios envió al profeta Natán a visitar a David. Miren cómo somos los seres humanos. Y el profeta Natán le dijo, David, necesito tu ayuda. Ahí el rey, así somos los líderes. ¿Necesitas mi ayuda? Bueno, siéntate, habla ahí, estoy listo aquí para ayudarte. Natán supo llegar. Necesito tu ayuda. Muy bien, habla, dime, ¿cómo te puedo ayudar? Y le dice, te voy a contar una historia. En un pueblo había un hombre rico que tenía muchas ovejas y había un hombre pobre que tenía solo una ovejita. Un día llegaron a visitar a la casa del hombre rico y teniendo muchas ovejas, en lugar de matar una de sus muchas ovejas, mandó matar la única ovejita del hombre pobre. Rey, ¿qué deberíamos hacer con este hombre? El rostro de David se encendió de ira, porque cuando se trata de hacer justicia con los otros, ahí estamos listos, ¿no? Cuando se trata de levantar la mano para disciplinar a otros, se llenó de ira y dio la sentencia. Ese hombre tiene que morir. Y el profeta lo miró y le dijo, mi rey, ese hombre eres tú. Tenías todas las mujeres del reino y te robaste la única esposa de tu general. Se confrontó con su pecado. No tenía dónde ir.
No tenía dónde correr. En una noche oscura salió y corrió y corrió y corrió. Por primera vez tuvo una noción correcta de su situación, de su actitud. Entró a una cueva, se arrodilló en esa cueva llorando, derramando el alma a Dios. Ahí escribió el Salmo 51. En ese Salmo 51 él confiesa a Dios: Señor, soy una miseria, no valgo para nada. Pero de ese salmo voy a tomar un versículo que es encima del cual voy a trabajar esta noche. Salmo 51, versículo 5. Mire lo que él dice, arrodillado, clamando a Dios. He aquí, Señor, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Ahora, si tú solo lees el versículo y no lees el contexto, vas a pensar que el sexo es pecado. Y porque la mamá y el papá tuvieron una noche de sexo, él nació, y que él considera que es fruto de pecado. Pues es una visión completamente distorsionada de la palabra de Dios. Él no está hablando de eso. Él está hablando de la naturaleza pecaminosa del ser humano. ¿Qué es naturaleza pecaminosa? Te voy a explicar. Cuando nosotros fuimos creados, cuando Adán y Eva fueron creados, ellos fueron creados con naturaleza perfecta. ¿Qué es naturaleza perfecta? Es la inclinación, es la tendencia a hacer el bien. Así como para ti es fácil respirar, es natural respirar, para Adán y Eva, con la naturaleza perfecta con que fueron creados, era natural obedecer. Desobedecer era contra su naturaleza. Y ahora vas a preguntar, ¿y entonces por qué pecaron? De cierta manera, cuando Adán y Eva desobedecieron, fueron contra su naturaleza, porque ellos tenían naturaleza perfecta. Pero entonces sucedió un misterio. El ser humano perdió la naturaleza perfecta y adquirió una naturaleza extraña, mala, perversa, que se llama naturaleza pecaminosa. Y después, cuando los seres humanos comenzaron a nacer, todos vinimos al mundo trayendo la naturaleza pecaminosa. Pastor, ¿qué es la naturaleza pecaminosa? Lo contrario de la naturaleza perfecta. O sea, con la tendencia, con la naturaleza pecaminosa, lo que es natural, lo que es simple, lo que es fácil, es desobedecer, es fabricar el mal, es andar en los caminos del mal. Lo que es difícil, y yo diría imposible, es obedecer. Eso ya es contra nuestra naturaleza, la obediencia. Lo que es natural para el hombre caído es la desobediencia. Todos nosotros hemos venido al mundo trayendo la tendencia al mal. Somos pecadores desde que nacemos. A veces los adultos tenemos dificultad en entender eso, pero desde que nacemos ya traemos el egoísmo arraigado en nuestro ser, en nuestra naturaleza. ¿Y quieres probar? Dale la mamadera a tu hijito, no quiere. Dale, no quiere. Entonces toma la mamadera y dale al otro, ahí él quiere. Y tú te ríes, ¡ay, qué bonito! ¿Pero qué es eso? Eso es el egoísmo natural. Él no lo hace pensando. Está dentro de él. Solo que cuando vamos creciendo, dejamos de ser niños, nos volvemos adolescentes, jóvenes, adultos. Aprendemos a disfrazar nuestra naturaleza egoísta. Un ejemplo:
coloca 5 pedazos de torta en la mesa, de pastel, y coloca 6 pedazos de pastel y coloca 5 niños. Cada uno va a agarrar lo más rápido que pueda un pedazo y sobra un pedazo. Pero observa, todos van a comer lo más rápido que puedan para agarrar el pedazo que está sobrando. Porque son egoístas explícitos. No disfrazan. El niño no disfraza. Pero a medida que vamos creciendo, coloca 6 pedazos de pastel en la mesa y 5 adultos. Cada uno agarra su pedazo y come con mucha delicadeza. Y sobra un pedazo. Los 5 se mueren de ganas de agarrar el pedazo. Pero se miran. Por favor. No, tú, por favor. No, tú. No, tú. Pero en el fondo del corazón, inconscientemente lo que están diciendo es cómo podrían desaparecer estos 4 para comérmelo yo. Pero es que aprendimos a disfrazar. Ahora, no es porque somos perversos conscientemente, eso está en nuestra naturaleza. Solo que hemos aprendido a disfrazar. Eso es lo que David dijo cuando he sido formado en maldad. Ya he venido al mundo trayendo la naturaleza pecaminosa desde mi concepción. Yo ya vine al mundo trayendo esta naturaleza mala. Y Pablo en cierta ocasión en Romanos capítulo 7 lloró y dijo, yo no entiendo mi vida. Yo sé todo lo que Dios quiere de mí, lo que Dios espera de mí. Yo trato de hacer lo que Dios quiere, pero cuando me doy cuenta, ya estoy haciendo todo lo contrario. Y si estoy haciendo lo que no quiero, porque lo que yo quiero es esto, pero estoy haciendo lo que no quiero, entonces quien hace esto ya no soy yo, sino el pecado que está dentro de mí. ¿De qué está hablando? De la naturaleza perversa que todos traemos al mundo. Y entonces Pablo llega a un momento y se desespera y dice, miserable hombre que soy, ¿quién me librará de esto? Y la experiencia de Pablo es la tuya y es la mía. Nosotros sabemos lo que Dios quiere. Tratamos de hacer lo que Dios quiere. Pero cuando nos damos cuenta ya estamos yendo para allá. Y nos desesperamos. Y lo que pensamos es, yo no valgo para nada, mi palabra no vale para nada, le he prometido a Dios 1000 veces, pero yo soy débil, yo no puedo cumplir. No te desesperes, querido. Lo que tienes que aprender, lo que tienes que entender, es cómo se vive con la naturaleza mala que está dentro de mí. ¿Por qué? Porque hasta cuando Cristo vuelva, todos nosotros vamos a cargar esa naturaleza mala, todos. Y mientras carguemos esa naturaleza perversa, al menor descuido vamos a descender a lo profundo del abismo. Y esa lucha va a ser hasta cuando Cristo vuelva. Porque cuando Cristo vuelva, Pablo dice, esto mortal será vestido de inmortalidad. Y esto corruptible será vestido de incorruptibilidad cuando Cristo vuelva. Pero en la conversión ya no cambié. No, te voy a explicar lo que pasa en la conversión. Si tú naces con naturaleza pecaminosa, con tendencia para el mal, tú no tienes la naturaleza que quiere obedecer, tienes solo la naturaleza propia del ser humano de pecado. Pero un día te encuentras con Cristo y aceptas a Jesús como tu Salvador y le entregas tu vida. ¿Sabes lo que el Señor Jesús hace? Coloca en tu corazón la naturaleza de Cristo. Pablo le llama eso la mente de Cristo. Solo que esa mente de Cristo, esa naturaleza de Cristo en ti es como un nené recién nacido. A partir del momento de tu conversión, tú pasas a ser un ser humano con 2 naturalezas.
una vieja naturaleza perversa y una naturaleza recién nacida, la nueva criatura en Cristo. Y a partir de ese momento hasta la vuelta de Cristo, esas dos naturalezas van a luchar. La naturaleza vieja perversa va a querer apoderarse de tu vida. La naturaleza de Cristo también va a apoderarse de tu vida, va a querer. Un joven un día me dijo: pastor, cuando yo no era convertido, cuando yo no conocía a Jesús, yo era feliz a mi manera. Hacía cosas malas y todo, pero era feliz. Me dominaba, me controlaba, pero era feliz. No tenía lucha. Ahora, desde que conocí a Jesús, mi vida es una lucha. ¿Por qué? Porque antes de conocer a Jesús no había lucha en tu vida. Porque antes solo tenías una naturaleza. ¿Con quién iba a pelear esa naturaleza? Entonces no había lucha en tu vida. ¿Y por qué después que conoces a Jesús pasas a experimentar la lucha? Porque ahora tienes la naturaleza de Cristo y tienes la otra naturaleza perversa. Y esas dos van a pelear una contra la otra. Y mira lo que Pablo dice, lo explica de una manera muy interesante. Romanos, por favor. No seas vencido por lo malo, por la naturaleza mala, sino vence con el bien, la naturaleza de Cristo, el mal. Vence con el bien, el mal. Esto es interesante. Te voy a hacer la última ilustración de la noche. Mira, vamos a decir que tenemos dos tigres en una lucha a muerte. Pero ahora tú separas los tigres, lo colocas uno aquí y a otro aquí. A este le das comida día y noche, lo alimentas día y noche, y el tipo está robusto, fuerte, lleno de vida. A este pobrecito no le das comida. De vez en cuando te acuerdas un poquito de comida. Pasan 2, 3 días, otro poquito de comida. El pobre está todo famélico, está todo debilucho, hueso y pellejo, mientras este otro está todo robusto. Ahí los sacas y los colocas en el campo de batalla. ¿Cuál de ellos va a vencer? Pues este pobrecito no le da ni para un zarpazo. Este lo va a derrotar, porque este está mejor alimentado. Tú tienes que recordarte que a partir del momento de tu conversión, tú tienes dos tigres dentro de ti. ¿Y quién va a vencer? El que fuere mejor alimentado. No entiendo, pastor. Te explico. ¿Cómo se alimentan las naturalezas? Por los 5 sentidos. Lo que ves, lo que oyes, lo que hueles, lo que comes, lo que tocas. Todo lo que entra principalmente por los ojos y por los oídos es alimento o para una o para otra, o para una o para otra. Tú te vas a dar cuenta que al fin de la semana te vas a sentir espiritualmente fuerte. Vas a ver, ya estás comenzando. ¿Por qué? Porque todas las noches la naturaleza cristiana que hay en ti está recibiendo una superdosis de vitamina espiritual. Pero después de la semana ya no estudias la Biblia, ya te descuidas, ya no oras, ya no conversas con Dios, estás metido en las redes, viendo cualquier tontería o en la televisión, alimentando tu cabeza. Ahí la otra, la mala, queda gorda, robusta, la naturaleza de Cristo. Entonces, la única manera de permanecer en Cristo es: deja de alimentar a la naturaleza mala y alimenta a la naturaleza de Cristo. Entonces ella va a vencer. Pero querido, hasta que Cristo venga, tu vida y la mía va a ser una permanente lucha. Y en esa lucha muchas veces, como David, vas a fallar. Pero el hecho de que falles no quiere decir que estás perdido. Yo digo siempre, ojalá nunca caigas.
que siempre alimentes la naturaleza de Cristo, que siempre tomes el brazo poderoso de Cristo y nunca caigas. Quiera Dios que nunca caigas. Pero si por un día, por algún motivo, caíste, levántate y continúa. Pero ¿y si me caigo de nuevo? Levántate de nuevo y continúa. Pero ¿y si me caigo 50 veces? 50 veces levántate y continúa. Por eso Pablo dice: hermanos, yo todavía no lo he alcanzado, pero una cosa hago: miro al blanco, me olvido de lo que queda para atrás y prosigo al blanco. Esa palabra proseguir en griego es lambanó. ¿Qué quiere decir lambanó? Quiere decir caminas, sudando. Ahí está la cumbre. Y ya faltan 50 metros, 40 metros. Y ya no puedes, te duelen los pies, estás cansado. Llegas, y cuando llegas a la cumbre, ya quieres respirar así hondo y decir: gracias a Dios llegué. Y ahí descubres que hay otra cumbre más adelante. Y ahora lambanas, prosigues. Y cuando estás llegando, descubres que hay otra cumbre más alta. Proseguir no es seguir. Proseguir es seguir a pesar de tus errores, a pesar de tus caídas, a pesar de tus fallas. Levántate y continúa la caminata. El diablo es astuto. Cada vez que caes, él va a venir y te va a hablar aquí. ¿Estás viendo? Es una tontería. Tú no puedes, tú eres débil. Eres un hipócrita. Vas a la iglesia y durante la semana sigues haciendo tonterías. No, vete de aquí. Esto todo es mentira, esto no funciona. No le hagas caso. Tú levántate. 1,000,000 de veces, levántate. Escucha la noticia que te voy a dar, y es bíblica. En el cielo habrán 2 tipos de personas. Gente como Enoc. De Enoc no encontramos algo malo que él haya hecho en la vida. Vivió una vida de dependencia permanente con Dios. Lo encontraremos en el cielo. Pero la gran noticia es que en el cielo también estará David, con todo su pasado, con toda su miseria. Y será emocionante abrazar a Enoc, pero será más emocionante abrazar a David, porque le diremos: David, yo te entiendo, porque yo como tú fallé, y fallé terriblemente. Pero gracias a Dios, el Dios que te levantó, me levantó a mí también. Y el Dios que te hizo llegar al cielo por gracia, me ayudó a llegar aquí. Si un día eres salvo, no será por tu fuerza de voluntad, no será por tu dominio propio, será únicamente por la gracia maravillosa de Cristo. Es por eso que por los siglos y por la eternidad no nos cansaremos de alabar el nombre del Señor Jesucristo. Él es el principio, Él es el medio y es el fin de la vida cristiana. Sin Cristo no hay cristianismo. No te atrevas a llamar cristianismo cuando sacas a Cristo de tu experiencia. Eso es mero moralismo. Cristianismo no es moralismo. Cristianismo es dependencia permanente del Señor Jesucristo. Dice que a veces en la noche, después de haber caído, nos arrodillamos y ni siquiera tenemos el valor de levantar los ojos al cielo. Simplemente nos agachamos y decimos: Señor, aquí estoy otra vez para confesarte el mismo pecado.
Y Jesús te dice: ¿por qué otra vez, hijo? Si es la primera vez que te estoy oyendo. Porque cuando Dios perdona, se olvida, y se olvida para siempre. Cada día es un nuevo día. Cada entrega es una nueva entrega. Es por eso que esta noche voy a pedirle a Claudia y a Daniel que vengan a cantar, porque mientras ellos dos cantan, yo quiero que todos nosotros nos reconsagremos a Dios. Yo soy el primero. Quiero entregarle una vez más mi vida a Dios. Quiero depender de Dios y depender de su gracia. Quiero que mi predicación no sea fruto de mi cabeza y de mi boca, sino que nazca en mi corazón. Quiero que Dios me use como un instrumento, a pesar de lo que soy. Si tú quieres hacer lo mismo, levántate ahí. Esta es una invitación para toda la iglesia.